Bienvenidos a Voz Ciudadana de Congreso Televisión, los saluda Raquel Salazar. Las clases virtuales no tienen los mismos costos que las clases presenciales. Las instituciones educativas privadas ahorran, por ejemplo, en los servicios básicos. Muchos padres de familia afectados por la crisis económica que está dejando esta pandemia han reclamado desde hace más de un año que bajen las pensiones de los colegios particulares, institutos, universidades. Algunos centros han aceptado y bajaron considerablemente. Sin embargo, otros no tanto, obligando a los estudiantes a trasladarse a colegios más económicos o del Estado. Esta ley aprobada por el Congreso busca regular este servicio, que las instituciones educativas transparenten sus costos. No es un control de precios según sus autores. Este es el tema que vamos a abordar en la presente edición de Voz Ciudadana. Y por cierto, vamos a conocer la opinión del público en las calles. Me parece bien porque la coyuntura que se nos presenta es muy difícil, no solo económicamente, sino emocionalmente. Y también hay que ver que muchos ciudadanos han perdido sus empleos y no tienen ahora la capacidad para poder mantener la educación de sus hijos, ¿no? Hay colegios que te cobran entre 400 hasta 900 por alumno. Y un profesor no cobra 1.000 soles, 2.000, 3.000, no le pagan 5.000, 10.000. Bien, porque hay algunas personas que la condición social no tienen economía, por eso estaría bien para ellos. Y además no es igual presencial que virtual, no se está aprendiendo igual. Bien, ahí veíamos la opinión del público en las calles y ya estamos en comunicación nosotros con el doctor Cristian Andrés Suárez Oliver, representante legal, vocero de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados, APACOPRI. Doctor, bienvenido a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. ¿Por qué era importante que se apruebe esta ley que tiene que ver con las pensiones de colegios y universidades privadas? ¿Y qué responde a quienes señalan de que esto es simplemente control de precios? Primero que nada, buenos días, Raquel, muchas gracias por tu invitación. Sí, mira, el texto, para empezar, la ley que se ha aprobado no es que sea una iniciativa legislativa, este es un texto consensuado, o sea, que se sepa, tanto la población en general como de repente también los colegios privados, que se sepa que este es un texto consensuado de 11 proyectos de iniciativa legislativa, ¿ya? Este texto ha consensuado las mejores ideas de estos 11 proyectos, ¿no? Y en lo que respecta precisamente de lo que la gran dicotomía entre si es control de precios o control de servicios, indicar y precisar. Esto es simplemente un control de servicios. Estamos regulando el servicio porque la educación es un servicio público. Se ejerce de manera privada, pero el privado no inventa la educación. El privado brinda el servicio de manera privada, pero el servicio es público y puede ser regulado. No es un control de precios. Entonces, no hay argumento para quienes señalan de que podrían iniciar alguna acción de inconstitucionalidad. En efecto, los padres de familia, desde el año pasado, toda la lucha ha sido durante todo el 2020, incluso hasta ahora que ha salido este primer producto. Desde el primer momento, nosotros hemos dicho, punto uno, la educación no es un derecho, es un servicio. Tenemos que pagar por el servicio. La educación está en estos momentos brindada por servicios, por entidades privadas. Sin embargo, lo que respecta al control del pago de las pensiones tiene que ver estrictamente a lo que dice el Código Civil y el Código de Defensa del Consumidor. Prácticamente en su artículo 74, numeral 24, si no me equivoco, de la resolución, que tenemos un precedente en Cajamarca de Indecopi, que habla sobre que el criterio por sobre el cual se van a regular las tarifas de los servicios educativos va a ser sobre los servicios efectivamente brindados. Es decir, la pensión tiene que cubrir las instalaciones, puedes cobrarme la renta y otros rubros más que incluso se pusieron en el decreto legislativo 1476, en cuya página 5 indicaba que ofrecía una lista en la cual los colegios podían poner cuáles eran sus rubros de cobro para exponer su variante de los precios. Obviamente los colegios lo llenaron como quisieron
y nosotros los padres de familia nos vimos ofendidos porque el Ministerio de Educación, teniendo facultades, estando como Indecopi para intervenir en ese tipo de situaciones, lo que hizo fue simplemente hacerles la tarea a los privados, a las empresas privadas, que son los colegios, para que pusieran a carta abierta y en hoja en blanco todos los precios que ellos quieran. Y hay que por eso precisar, que nunca se llegó a ningún acuerdo. Claro, y hay que precisar que este decreto legislativo 1476 lo dio el Ejecutivo, lo dio el gobierno de Vizcarra justamente al inicio de la pandemia para poder regular los servicios en educación. Y lo que señalan muchos padres de familia y expertos es que nunca se cumplió, siempre los colegios privados salieron ganando. Ahora, como usted ha señalado, la educación virtual no tiene los mismos costos que la educación presencial. Hay servicios que definitivamente ya no se están brindando o hay cursos que no se pueden dar de manera virtual. No es lo mismo, no se puede cobrar lo mismo. Hay colegios privados que llegaron a bajar sus pensiones como lo solicitaban los padres de familia. ¿En qué porcentaje? Lo que pasa es que lo que se intentó con el 1476 fue darnos a los padres de familia una salida facilista para decir, hemos cumplido con ustedes, chao, no me molestes. Eso es lo que ha hecho el Ministerio de Educación. Lo que pasa es que esa salida que ellos llaman satisfactoria es totalmente insatisfactoria y por el contrario es insultante para la inteligencia de los padres de familia. Es como nosotros al momento de poner en el Congreso lo que estaba pasando con esto, le dijimos al señor ministro, ¿usted cree que los padres de familia no sabemos leer? No sabemos lo que está diciendo su página 5, donde les hacen la tarea a los colegios y les dicen, pongan todo lo que quieran acá y cobren lo que quieran. En conclusión, ese decreto... La idea era consensuar. Claro, en conclusión, ese decreto no dio los resultados esperados. ¿Los colegios llegaron a bajar las pensiones considerablemente? No, complicó más las cosas. Sobre la reducción de las pensiones, esto se ha debido a otro factor completamente diferente. ¿Cuál es el factor? El factor predominante ha sido que los directores y promotores de colegio a instancia privada han reducido voluntariamente sus pensiones. Entonces, debido al mal manejo, al pésimo manejo, y nosotros advirtiéndole, porque el ministerio no nos hizo caso, Indecopi era una traba burocrática para nosotros, porque para llegar a Indecopi tienes que contratar abogados especializados en ello, y los padres de familia no los tenían. Entonces tuvimos que llegar al Congreso, ¿para qué? Para evitar la multiplicidad, la avalancha de demandas en Indecopi y en el Poder Judicial, y se forma una mesa de diálogo y un consenso. De ese consenso es que ha salido esta ley que ya por fin está dando un gran paso adelante en lo que es, no solamente, ojo, no se confunda, no se está regulando ni reduciendo el precio, se están regulando la prestación del servicio, porque si yo ya no pago instalaciones, no pago carpeta, no pago jardín, no pago cancha de básquet, cancha de fútbol, todo lo que yo pagaba en una situación regular, no es inaudito pensar que voy a pagar lo mismo cuando no lo estoy recibiendo. Ahora, doctor, eso es un criterio le básico preguntaba, usted señaló que hay colegios que de manera consciente sí llegaron a bajar sus pensiones y en algunos casos incluso de manera considerable. Incluso colegios que no son tan caros llegaron a bajar, me acuerdo, hasta en un 40%. Han sido los primeros. Es más, instituciones educativas que cobraban 500 soles de pensión bajaron sus montos. Pero hay colegios súper caros, exclusivos, que se resistieron. Creo que no llegaron, o el porcentaje fue mínimo. ¿Cuál fue el argumento que ellos dieron para no bajar sus pensiones? ¿Y cuántos alumnos se vieron obligados a pasarse a un colegio público ya que no podían sus padres pagar esas pensiones? Sí, sobre lo último, se sabe que la demanda eran 125.000 hasta mediados del año 2020, porque al final, yo la verdad al final no estoy enterado de lo último, pero obviamente estas solicitudes han ido creciendo. 125.000 solicitudes de transferencia del privado al público. La ministra o una representante del Ministerio de Educación dijo que solamente habían menos de 100.000 plazas. Se pidieron que abran las plazas, fue todo un problema. Luego la señora apareció en el Congreso sin video, solamente con voz, diciéndonos que si no estaban de acuerdo con el 1476, ¿no? Que les hacía de lo cual los padres denunciamos que les hacía la tarea a los privados, nos dijo a todos los padres de familia, si quieren, tienen la puerta abierta del Poder Judicial y del Indecopi para demandar. Entonces nos pareció un insulto, un atropello a los padres de familia que estamos pidiendo lo justo. Ahora, respecto al
al 1476 y la norma nueva, solamente están pidiendo cosas, no estamos pidiendo humo, no estamos pidiendo cosas que no existen, son cosas que ya existen en la realidad, son cosas que ya existen en el Código Civil y está refrendado por los precedentes de Indecopi, cuyo principio general es que se debe pagar por lo que está efectivamente brindado como servicio. Señor Suárez, ya para finalizar, el abogado Natalia Primo ha señalado de que esta ley es absurda, que lo único que va a hacer es que cierren los colegios y que se despida a los profesores. Ya, respecto a ese comentario, obviamente yo también, si yo defendiera a los colegios, obviamente uno de mis principales argumentos de defensa sería ese. Sin embargo, hay que tomar en cuenta una situación. Lo que se ha pedido desde el comienzo es mesa de diálogo. No se han querido reunir. Mesa de diálogo es lo que se pidió desde el comienzo, tanto en el Minedu como en el Congreso. Ahora, definitivamente, los padres de familia no debemos ser malinterpretados. Nosotros desde el principio hemos dicho, no queremos educación gratuita, no queremos que nos regalen la educación, queremos pagar. Y no queremos, sobre todo, que nuestros colegios quiebren, porque si el colegio quiebra, mi hijo se queda en la calle, y si no encuentro vacante en ningún otro sitio, mi hijo va a perder el año escolar por pésima gestión del Ministerio de Educación. Entonces, el que se sepa claramente que los padres de familia jamás hemos pedido que quiebren los colegios. Es más, dentro de las propuestas se habló de que los colegios que cobraban de 500 soles para abajo no bajen sus pensiones, porque si no estaríamos en colegios privados. Los colegios que cobraban de repente de 700 para arriba, sí, porque ya estaban... Ojo, acá hay un principio muy importante. Una cosa es reducir tus utilidades y otra cosa es generar pérdidas. Ellos han reportado como pérdidas cuestiones que obedecen simplemente a dejar de ganar, y dejar de ganar no es perder. Muchísimas gracias al doctor Cristian Andrés Suárez, representante legal y vocero de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados, por esta entrevista a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Muchas gracias. Bien, y nosotros tenemos que hacer una pausa para escuchar algunos testimonios. Ya regresamos. Soy la señora Yulisa Montero de la ciudad de Chiclayo. Con el inicio de la pandemia, mi esposo y yo nos vimos afectados económicamente, debiendo priorizar en casa alimentación y salud. Ante ello, los colegios privados demostraron cero empatía ante la situación económica y laboral, además de incurrir en faltas como la no transparencia de su estructura de costos fijos y variables dispuesto por Minedu con el decreto legislativo 1476. Es por eso y más que acudimos a ustedes para que nos apoyen en la reducción justa de las pensiones escolares de nuestros menores hijos. Somos miles de padres de familia a nivel nacional que hemos y seguimos siendo vulnerados con el accionar de los colegios privados en donde estudian nuestros menores hijos. Bien, ya estamos en comunicación con Marco Apaza González. Él es secretario general de la Federación de Estudiantes del Perú. Marco, bienvenido a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Si nos puedes informar, sí, ¿cuántos estudiantes, debido a la pandemia, a la crisis económica que esto ha originado, cuántos estudiantes se vieron obligados a dejar sus estudios? Bueno, nosotros calculamos que alrededor de 170.000 estudiantes universitarios al menos habrían dejado sus estudios durante el 2020. Y consideramos que la proyección que durante este año también hay un gran grado de deserción estudiantil. Al inicio de la pandemia, las universidades particulares se comprometieron, llegaron a bajar las pensiones. ¿Qué es lo que pasó? Si nos puedes explicar. Sí, bueno, al inicio nosotros planteamos que la necesidad de garantizar la continuidad de los estudios, en general en la escuela, instituto, universidad, y por ende lo más importante era garantizar en el tema de las instituciones privadas, donde sabíamos que había una diferencia entre la pública, que podrían acceder con mayor facilidades, y en la privada,
por el tema de las pensiones. Planteamos la idea de que debería haber una reducción proporcional al ahorro que estarían teniendo las instituciones educativas privadas por los costos que no estarían realizando en la presencialidad. Y esto más que todo tiene que ver con los servicios básicos, infraestructura y material, Claro. calidad, etcétera, que no estarían incurriendo y que debería significar una disminución progresiva de los estudiantes. ¿Y qué pasó? Bueno, el proyecto se presentó, hubo en general varios proyectos de ley que intentaban regular este contexto de emergencia, porque entendemos que la ley y el dictamen que está aprobado es un esfuerzo legislativo para el periodo de emergencia, ¿no? Nada más. Y todo se terminó juntando en la Comisión de Educación, en la cual hemos participado activamente varias organizaciones, entre las cuales también los estudiantes, con el fin de que en la pandemia, el año pasado lamentablemente no se pudo aprobar, este año, se pueda dar una reducción sin, ojo, afectar la viabilidad económica de instituciones educativas, que pueda ayudar a los estudiantes a, de alguna manera, mitigar los efectos de la pandemia. Ahora, Sobre todo por el tema lo que yo te económico. preguntaba también era, de manera voluntaria, ¿las universidades llegaron a bajar sus pensiones y en qué porcentaje? Bueno, nuestros registros es que la universidad que más disminución, por ejemplo, lo que nosotros pedimos inicialmente, el 50%, es las peruanas, por un periodo, por un ciclo. De ahí hay otras universidades como San Martín y otras más en provincia que han seguido en la misma línea, una reducción del 10%. Pero la gran mayoría de universidades, yo le podría decir el 80% de universidades privadas no han tenido ninguna consideración, han cobrado lo mismo, ofreciendo un servicio distinto, porque no es el mismo, y la virtualidad le permite, nosotros consideramos, evitar muchos costos que deberían ser de beneficio del estudiante, pero que lamentablemente se ha servido de beneficio de los accionistas, de los dueños de las universidades. Y no se ponían, porque yo supongo que muchos padres por la crisis económica ya no podían pagar el mismo monto de las pensiones universitarias, o hay a veces también que el mismo chico se costeaba, ¿no? Trabajan, pierden su trabajo y ya no pueden pagar. ¿Ni eso fue tomado en cuenta por las universidades? Nosotros planteamos primero el tema de la revisión de pensiones. ¿Ya? Y dijimos inicialmente 50%, pero luego entendimos mejor lo económico y dijimos, bueno, vamos a llegar a un consenso, lleguemos a un acuerdo en el cual no se afecte la economía de las instituciones, que sea viable y que también los estudiantes tengan una reducción considerable. Después planteamos que se prorroguen las moras, porque no se puede estar cobrando mora porque te tardaste un día, te tardaste 2 días, en este contexto de emergencia que sabemos que todos estamos sobreviviendo, en el Perú sobre todo. También planteamos el tema de que se pueda matricular un estudiante aún teniendo deudas con la institución educativa, porque no podemos, o sea, la deuda está, en algún momento el estudiante tendrá que pagarla, sabemos, nadie se niega, pero en este contexto debería haber mayor facilidad para... Claro, facilidades. Ahora, lo deudas. cierto es que se ha aprobado esta ley. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Que las autoridades universitarias acaten, que lleguen a un acuerdo con ustedes, que tengan más empatía? Bueno, esperemos que acate. Sabemos que hay un plazo de ley que establece el mismo dictamen que está aprobado de 15 y 30 días. Esperemos que el señor presidente de Sagasti promulgue rápidamente para que empiecen a correr estos plazos y nos permita llegar a la precisión de cuánto es la reducción que se va a dar en cada caso, en cada centro educativo, porque a partir de ello vamos a considerar si esta ley realmente ayuda, que nosotros creemos que sí, a los estudiantes. Muy bien. Muchísimas gracias entonces a Marco Apaza González, secretario general de la Federación de Estudiantes del Perú, por esta entrevista a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Buenísima, buena noticia, de verdad, porque con esta situación que estamos ahora, imagínate, ¿no? Algunos que nos hemos quedado sin trabajo, otros que tenemos que ver el día a día para prácticamente sobrevivir. Como no estoy estudiando ahora, porque yo estudio ingeniería civil, entonces imagínate, es una de las pensiones más caras que hay en la universidad, ¿no? Bueno, está bien, está muy bien que lo bajen las pensiones en esta época de pandemia, que la gente no tiene mucha plata.
estamos ya en comunicación con el doctor Jorge Chávez Picasso. Él es abogado, exsecretario técnico del Tribunal de Indecopi. Doctor, bienvenido a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Bueno, primero sus impresiones sobre esta ley que ha dado el Pleno del Parlamento. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, esa ley que ha dado el Parlamento, yo la veo muy complementaria al decreto legislativo que se ha aprobado en la época de pandemia. Y por más que se piense que es una norma que intenta regular precios, yo considero que no es así, que es una norma que intenta regular servicios y establecer básicamente cuáles son los conceptos de la idoneidad que deben ser analizados al momento de fiscalizar una relación de consumo. O sea, en su opinión, no se trata de una ley que esté imponiendo un control de precios con respecto a las pensiones de los colegios y universidades. No. El control de precios, bueno, todos sabemos que en un contexto de libre mercado el control de precios está prohibido, o sea, con la única excepción en el contexto regulador cuando se determina un monopolio, y no es el caso, ¿no? No estamos en un sector que se deba regular precios y tampoco entiendo a la norma como una norma que establece máximos o mínimos de precios. Ahora, ¿por qué es importante regular este servicio y precisar qué montos no deberían cobrar las instituciones educativas, tanto de educación básica como superior? ¿Por qué era importante? Y seguramente hay algunos que van a señalar que esto es inconstitucional. Sí, bueno, es importante por las situaciones de hecho que se han dado durante la pandemia. En primer lugar, nosotros hemos recibido muchas quejas, reclamos y conocido de muchas denuncias de consumidores que han visto que se les ha brindado un servicio que no es idóneo, no es el que se contrató, y definitivamente, ¿no? La virtualidad, el cambio de virtualidad, de presencialidad a virtualidad, ha generado mucho descontento en las expectativas de los consumidores respecto al servicio que ha brindado a los centros educativos. Entonces, a raíz de esto, que no es, o sea, podría ser pues no fuerza mayor, ¿no? Un caso fortuito, no tiene la culpa el colegio de lo que ha sucedido, tampoco el padre de familia, pero los contratos deberían ser renegociados, ¿no? Entonces, en función a esta falta de apertura que ha habido de no negociar, es que el Ejecutivo y el Congreso ahora ha tomado cartas en el asunto, ¿no? Es decir, el órgano competente para fiscalizar estas relaciones de consumo de oficio no se ha pronunciado, no ha tomado la batuta. Entonces le queda la labor al Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, a través de ese decreto legislativo que se ha dado, a través de este proyecto del Congreso. Ahora, doctor, entonces era necesario determinar cuáles eran los criterios. Ahora, doctor, lo que sí es concreto, que definitivamente los costos de la educación virtual no son los mismos que el de la educación presencial, ¿no? Por ejemplo, las instituciones educativas están ahorrando mucho. Entonces, hay cursos incluso que no se pueden dictar de manera virtual y, por tanto, es lógico que no pueden cobrar lo mismo. Sin embargo, hay algunos que señalan de que esto ha llevado a que muchas instituciones o muchos colegios cierren, que han tenido que despedir profesores. Sí, efectivamente, ¿no? No es ético. Bueno, esta pandemia nos ha afectado a todos, ¿no? No solamente a los dueños de centros educativos, sino también a los padres de familia, ¿no? Y el contexto en el que nos ha puesto la pandemia nos hace replantear, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos de cada uno de los colegios? Y esta conducta de no renegociar los contratos o de no disminuir los costos pinta de cuerpo entero al colegio con el cual nosotros estamos contratando, ¿no? Como consumidores, ¿no? No es ético que se cobre en servicios que no están vinculados o conceptos que no estén vinculados al servicio que estamos recibiendo. Entonces, el tema es así. Ahora, que se deba regular los precios es algo que no se debería, ¿no? No se debería hacer. Pero sí considerar que en este contexto lo que prima es la idoneidad de un servicio. Entonces, la idoneidad no se mide de manera general, se mide en cada caso concreto, en cada colegio concreto y en cada relación de consumo concreta,
¿no? Hay muchos padres de familia que pueden estar contentos con las expectativas, satisfechos con las expectativas que tenían del colegio en este contexto de virtualidad, de clases virtuales, pero hay padres de familia que no, ¿no? Entonces va a depender mucho de este cumplimiento de expectativas, ¿no? No podríamos generalizar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Ahora, lo cierto es que si se llega a aprobar, a poner en vigencia esta ley aprobada por el Congreso, los centros educativos, los institutos y universidades la tienen que acatar, se tienen que adecuar. ¿Qué debe hacer un padre de familia si en su colegio no quiere ponerse de acuerdo con los padres de familia? Porque lo que señala la ley es que los centros educativos no pueden imponer los montos de las pensiones, que deben llegar a un acuerdo. ¿Y qué pasa si ellos no aceptan? ¿Qué puede hacer el padre de familia? ¿Dónde se queja? Sí, uno le queda la instancia del INDECOPI, que es el que analiza la idoneidad del servicio, la idoneidad que ahora con esta ley debe ser analizada en función a los criterios que se establecen, ¿no? Sobre los costos, ¿no? Entonces, sí, la vía correspondiente es la de INDECOPI en el caso de particulares, y en cuestión de condiciones del servicio es el propio ministerio, ¿no? Es el propio ministerio que tiene plataformas para recibir este tipo de reclamos. Ahora, ¿cuál es el tiempo de los procedimientos? Miren, en la práctica, estos procedimientos están demorando alrededor de 2 años en las 2 instancias administrativas. Entonces, son procedimientos largos y en la práctica tampoco se están dando medidas cautelares para garantizar la permanencia de los alumnos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jorge Chávez Picazo, por estas declaraciones a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. Bien, nosotros tenemos que hacer una pausa para seguir escuchando más opiniones del público en las calles y testimonios. Me parece bien, por la coyuntura en que estamos, por la pandemia, por la situación en que estamos, me parece muy bien que se reduzcan las pensiones, las mensualidades. Porque los padres de familia estamos con altos cargos de gastos, ¿no? Y es una manera que nos puedan apoyar, ¿no? Sí, porque ahora que no estamos trabajando, no hay trabajo y no podemos pagar la pensión y todo eso. Y hasta aquí una edición más de Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Recuerden que pueden ver este programa a través de los canales 550 de Movistar, 56 de Claro, 11 de Vez Cable y a través de nuestro canal en YouTube. Conmigo será hasta la próxima.